Bueno, buenas noches, profe. Nosotros somos del grupo que va a hablar de la homosexualidad en Ecuador. Vamos a hablar de este caso en relación a cada persona del color del sombrero. Vamos a hacer el ejercicio de los colores del sombrero. Eh, este grupo está conformado por Viviana Fonseca, Diana Correa, Diana Yubi, Abigail Morales, Diego Tapia, Felipe Proaño y bueno, yo voy a dar una pequeña introducción para más entender qué es la Ecuador. Cada mis internet, el color de corresponde, pero van a tener un tiempo, un minuto cada uno. Después de las disposiciones de eso, vamos a entrar en una conversación defendiendo tal vez el color o dando su objetividad, dependiendo del color que tiene. Bueno, para empezar hablando de la homosexualidad, es legal desde el 12 de junio de 2019 los matrimonios igualitarios. Pueden formar parejas, dos personas del mismo sexo. Esto pueden hacer una unión de hecho. En el momento que ellos tienen esta unión de hecho, tienen todos los derechos que normalmente tenemos todas las personas como parejas en el Ecuador. Es importante también quitar un poco eso que las personas dicen que la homosexualidad para ciertas personas en el Ecuador es súper complicado porque somos un país bastante religioso. Entonces, como sabemos y sobreentendemos, la homosexualidad está en contra de la religión, o la religión en contra de la homosexualidad, mejor dicho. Y entonces por eso es un poco más complicado que en nuestro país la aceptación de este caso. Hay muchas personas que dicen que la homosexualidad es un delito, una enfermedad, pero no me parece que es así. La Organización Mundial de la Salud lo desmintió, lo ha desmentido en contexto todo esto. También dicen que es una conducta inmoral. Yo creo que no podemos decir que es algo inmoral si estamos hablando de que, de cierto modo, cuando tú escoges tu pareja es porque la amas, porque tienes una relación de amor, entonces no veo la inmoralidad en ese caso. Desde 1998 empezaron a ver las protecciones contra la discriminación en este sentido. En Latinoamérica, Ecuador se convirtió en el primer país donde enfrentó esto, donde hubo la inclusión a este tipo no este tipo, a las personas que tienen esa preferencia sexual. También podemos hablar que las condiciones de vida de los LGBTI es bastante complicada. Hubo bastante rechazo. En la actualidad esto como que se ha ido eliminando un poco, pero como lo decía al comienzo, súper complicado que en Ecuador esto se dé de una manera rápida porque somos bastante religiosos y la religión está en contra de eso. Bueno, creo que esto es más o menos un poquito la introducción de mi parte. Ahora sí vamos a empezar con el ejercicio. Va a tomar la palabra el color blanco con Diana Yubi, por favor. Buenas noches, licenciada. Bueno, yo soy el sombrero blanco y les voy a hablar de una forma neutra y objetiva sobre la homosexualidad en el Ecuador. La homosexualidad ha estado presente en las sociedades desde tiempos muy antiguos. En el Ecuador fue legal desde el 25 de noviembre de 1997 y en 1998 el Ecuador se convirtió en el primer país de las Américas en incluir orientación sexual como una de las categorías protegidas contra la discriminación en la Constitución. El matrimonio igualitario se encuentra amparado desde el 12 de junio del 2019. El proceso de legalización del mismo inició el 5 de agosto del 2013, cuando un grupo de activistas LGBTI organizaron una marcha nacional bajo el nombre de Matrimonio Civil Igualitario, con el fin de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. A pesar de que en el país se encuentra amparado el matrimonio igualitario, aún existe la excepción de la adopción de hijos entre parejas del mismo sexo, ya que en el artículo 68 de la Constitución
especifica que la adopción corresponderá solo a parejas de distinto sexo, lo que descarta la adopción homoparental como una posibilidad para la sociedad ecuatoriana. La primera marcha del orgullo LGBTI se dio en Quito en 1998 como respuesta al veredicto del Tribunal Constitucional cuando despenalizó la actividad sexual entre personas del mismo sexo. En ciudades como Guayaquil y Quito, la comunidad LGBTI ha logrado una importante presencia, ya que en la ciudad de Guayaquil son frecuentes los paseos de parejas LGBTI por la avenida 9 de octubre y en Quito son más visibles en la calle La Mariscal. En noviembre del 2011, un grupo de activistas ecuatoriano, Fundación Causana, inició una petición al ministro de Salud del país para que cerrara las clínicas de deshomosexualización. Este grupo aseguró que en estas clínicas se torturaba y abusaba de los pacientes con el esfuerzo para curarlos. Solo 27 de estas clínicas fueron cerradas y más de 200 seguían abiertas. En enero del 2012, la ministra de Salud cerró 3 clínicas más en Quito y liberó a decenas de mujeres. Lo que la historia nos ha demostrado es que poco a poco la homosexualidad ha ganado aceptación en las distintas sociedades para ser considerada y respetada. El punto más importante es siempre llegar a tener el conocimiento de hasta dónde la libertad de una persona puede llegar a quebrantar la libertad de otra. La tolerancia y el respeto deben ser el principio de una convivencia común. Gracias. Ya, muchísimas gracias, Diana. Ahora va a hablar Abigail, por favor, va a hablar con respecto al color verde, me parece. Por favor, Abigail. Profe, buenas noches. Yo les voy a hablar con respecto al sombrero verde, que significa o da la opinión de creatividad y nuevas propuestas. Hablando sobre la homosexualidad en el Ecuador, existen varios pensamientos positivos y negativos en la sociedad. Una de las principales propuestas o peticiones que hacía la comunidad LGBT son la igualdad sin discriminación, la aprobación del matrimonio y la adopción de niños. Las dos principales ya fueron aceptadas, menos la adopción de niños. Los hogares formados por parejas del mismo sexo pueden acceder a una unión de hechos que tengan los mismos beneficios que las personas o las parejas heterosexuales, excepto la adopción de niños. La igualdad sin discriminación es claro que ya fue despenalizada, es legal, pero no es algo social. La aprobación del matrimonio fue aprobada por la Constitución, pero es solo que más ha cambiado la ley y no es muy aceptada ante la sociedad. Es lo que les puedo decir principalmente. Muchísimas gracias, Abigail. Vamos, por favor, con el color rojo. Un saludo a todos y bueno, a mí me ha tocado hablar sobre el color rojo. Este color representa emociones, intuición y sentimientos. Como podemos haber escuchado un viejo refrán que dice, cada persona es un mundo diferente. Con este refrán queremos dar a pensar sobre que cada persona tiene un gusto diferente. Tal vez no lo podremos todos tomar el mismo gusto, así como de una forma en general, y decir, sí, ese gusto está muy bien, o de otra manera dicha podemos juzgar. Ya. Entonces, tenemos que también pensar sobre las personas LGBTI, también sobre sus sentimientos, ¿no? Tenemos que ponernos a uno en una forma personal, pensando en ellos, ¿no? Un poco de empatía hacia ellos, ya que no muchas veces, bueno, casi todo el tiempo se sienten excluidos por la sociedad, ya que todavía existe la parte de discriminación hacia ellos, ¿no? Entonces, en esta parte tenemos que tener mucha empatía, porque cada uno de nosotros no sabe por lo que pasan estas personas. Siempre este tema es es conflictivo, como hemos sabido a lo largo de la historia, como les decía, han tenido muchos rechazos,
pero en los últimos tiempos hemos podido ver la inclusión hacia ellos, pero no siempre es total, no siempre va a existir la gente que se fije como que fuese un defecto o tan solo de una manera coloquial y diciéndolo, los van a señalar con el dedo. Y esto también repercute mucho en la vida de ellos, ya que les baja el ánimo, entran muchas veces en cuadros de depresión. También tienden a andar escondidos por miedo al rechazo de la sociedad, ¿no? Entonces, con esto queremos hacer como que para que estas personas en su forma de vivir ya no sea tan pesado y puedan tener puedan tener una libre circulación como todos lo hacemos. Muchas gracias. Ya, muchísimas gracias, Diego. Ahora nos va a hablar Viviana Fonseca, por favor. Ya. Buenas noches, profe. Yo voy a hablarles sobre el color amarillo, que es la lógica positiva. Desde la época de los 70, varios grupos de LGBTI se han levantado exigiendo la dignidad que se les arrebató por el simple hecho de tener distinta preferencia sexual. El amor es un motivo de alegría y celebración. Entonces, ¿por qué al darse entre personas del mismo sexo se vuelve algo despreciable y blasfemo? La principal razón que provoca la discriminación hacia los grupos son los ideales impuestos por parte de las religiones, ya que sus practicantes creen que lo que están haciendo va en contra de la palabra de un ser supremo. A pesar de esto, la lucha por los derechos humanos de los grupos LGBTI se ha vuelto una lucha universal. La comunidad LGBTI exigió quitar a la homosexualidad de los libros de psiquiatría, donde se le definía como una enfermedad. Y esta enfermedad era tratada con torturas. Entonces, ¿por qué en países democráticos y en una religión que profesa el amor al prójimo como a uno mismo, se sigue rechazando la manera violenta a las personas que no cumplen con la considerada religión entre dos seres que es persona, hombre y mujer, no puede ser entre personas de su mismo sexo? Y con esto podemos afirmar que nadie tiene derecho a obstruir los derechos humanos y de infundir en forma de discriminación por su género o preferencia sexual. Gracias. Ya, muchísimas gracias, Vivian. Ahora nos va a ayudar con su participación Diana Correa, por favor. Profe, buenas noches. Yo represento el sombrero negro, que es el que busca el lado negativo y pesimista de todo lo que se ha mencionado. La sociedad ecuatoriana es una sociedad tradicional y conservadora, por lo que no acepta el matrimonio igualitario y de la misma manera no aceptaría la adopción por parte de estos matrimonios. Dios creó al hombre y a la mujer, para formar una familia, por lo que no creó dos hombres o dos mujeres quienes estén aptos para formar familias. Además, la gestión que ha hecho la comunidad LGBTI no ha sido la adecuada, ya que hasta en la actualidad se sigue observando varios casos de discriminación e incluso homicidio a varios integrantes de estas comunidades. A lo largo de la historia, cada vez han ido avanzando estas agresiones. Sin embargo, con el pasar de los años, siguen aumentando y cada vez son peores. Gracias. Ya, muchísimas gracias, Diana. Por favor, ahora Felipe, que nos ayude con su intervención. Buenas noches, profe. Estoy representando al sombrero verde,
que representa la oportunidad para expresar nuevos conceptos e ideas. Y bueno, escuchándoles a mis compañeros, porque obviamente tengo que ser imparcial, entonces hay nuevos conceptos e ideas ahorita que lo que está pasando en el Ecuador directamente. Es porque, como le digo, a presentar un tema tan álgico, tan fuerte, se debe proponer alternativas y diferentes formas de diálogo. Podemos tener mesas de opiniones tolerantes, sobre todo respecto a las participaciones que resulten diferentes a las nuestras. Por eso también una idea es impulsar y apoyar a los conversatorios entre grupos de diferentes posiciones con respecto a este tema, para que se puedan escuchar opiniones diversas y poder poner en práctica la empatía hacia los demás, ya que valoren qué tanta falta nos hace hoy en día. También podemos considerar también los diálogos abiertos, empezando por el núcleo familiar, con pensamientos críticos que vayan más allá de la imagen social o de la reputación. Recordando que si se brinda un ambiente de confianza en los niños, adolescentes, jóvenes, mayores, podrán sentirse seguros de su sexualidad y así convertirse en seres humanos que aporten a la sociedad e impulsen a un ambiente exclusivo. También hay que recordar que el propósito no considera el imponer ideas ni posiciones de cada persona. Conserva sus creencias y está en su derecho de mantenerlas siempre y cuando demuestre la empatía y el respeto hacia los demás. Eso es lo que puedo decir haber escuchado a mis compañeros, profe. Ya, muchas gracias, Felipe. Bueno, chicos, algo que me llamó bastante la atención en el tema que estamos tratando es lo que mencionaba Diana Yubi, que no se aprueba todavía la adopción para parejas del mismo sexo. ¿Qué opinas tú de eso, Viviana, por favor? Para mí, o sea, ¿por qué no se puede dar la aprobación a parejas del mismo sexo? Hay miles de niños que no tienen un hogar para ampararse, no tienen un techo, y estas personas lo pueden dar. ¿Por qué no darles una oportunidad nueva a personas que lo necesitan? O sea, las Muchas personas gracias, que no Viviana. aprueban no están viendo este lado. Ya, Diana Correa, ¿qué piensas de lo que dijo Viviana? Yo no estoy de acuerdo en la adopción por parte de matrimonios de miembros de la comunidad LGBTI, ya que eso va a ser perjudicial para los niños, ya que van a puede afectarles psicológicamente, ya que comúnmente vemos las familias que son tú tienes tu padre y tu madre. ¿Cómo vas a justificar el tener dos padres o dos madres? Eso puede perjudicar a los niños, ya que en la sociedad ellos mismos van a ser víctimas de bullying. Ya, gracias. Diana Yubi, tal vez tienes algún dato en este caso. Sí, bueno, se realizó un estudio el cual arrojó unas cifras de que, por ejemplo, el 70% de personas LGBTI están solteras y casi el 16% en unión libre. En el tema de la adopción de hijos, el 10% tiene hijos y el 90% no. Entonces da un resultado de que casi la mayoría de personas no pueden adoptar o no han tenido hijos por ninguna forma, sea artificial o porque alguna de las parejas tenga algún hijo de alguna relación pasada. Ya. Sombreros del color verde, ¿tienen tal vez alguna opinión de esto o alguna idea que nos pueda ayudar a que las personas aceptemos de alguna forma o tomemos una decisión con respecto a eso? Creo que básicamente
es el pensamiento y el criterio de cada uno, porque los dos tenemos pensamientos positivos y negativos, como en este caso el sombrero amarillo y el sombrero rojo. Entonces, indistintamente, para que aprueben la adopción de los bebés, es en este país, en mi opinión, o en lo que más o menos yo veo, es muy complicado, porque más es la religión y los principios de cómo nos criaron. Y en la mayoría siempre ha sido el papá y la mamá. Muchas gracias, Abigail. Felipe, tal vez algo más. Sí, ahorita, bueno, lo que se ve en el Ecuador hoy en día de la homosexualidad, ya hay personas que tienen un texto imparcial o opinión imparcial, porque ya hay grupos que están haciéndose abrir en el Ecuador y para hacerse saber de que ellos también tienen todos los derechos como personas. Entonces, más se enfoca a esos grupos, a eso, a los derechos humanos, para que tengan aquí en el Ecuador y en el mundo más que nada. Muchas gracias. Bueno, Diego, te dejé para el último porque eres nuestro sombrero rojo. Y yo creo que una parte más muy importante que mencionaba el sombrero amarillo es que los niños van a tener amor. ¿Qué piensas tú de la adopción? Primero tenemos que ponernos en el plano de las otras personas, ¿no? Estas personas, yo creo que puede ser lo mejor y puede ser muy viable porque han luchado mucho tiempo ya por una igualdad y su amor muchas veces se lo define como puro. Entonces también tenemos que ver este lado. Este amor se lo puede reflejar hacia otras personas y se lo puede tomar también como ejemplo de lucha y perseverancia y constancia. Entonces, por un lado, bueno, no, de hecho, para mí es una parte muy fundamental, muy positiva que se puede tomar sobre estas personas de la comunidad LGBTI. Muchas gracias, Diego. Bueno, profe, esta ha sido la intervención de nosotros. Espero hayamos podido dejarle un poquito más claras nuestras ideas y que quede en contexto lo que estábamos requiriendo, necesitando con respecto a nuestro tema en el Ecuador. Disculpen, se me cayó. Bueno, eso, profe. Entonces, muchísimas gracias. Compañeros muy amables. Me gusta trabajar. Y eso, muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta luego, chicos.